Lo que vamos a mostrar ahora es algunas herramientas más, sí, que nos van a permitir realizar análisis de concentración, análisis de intensidad, sí, de el comportamiento de algún fenómeno, de algún suceso territorial. Las voy a mostrar ahora en QGIS y voy a trabajar con algunas variables que me voy a bajar también a nivel Cava, ¿sí? Como para seguir trabajando sobre el mismo área de estudio. Uno puede complejizar el análisis que venía haciendo de mapa de calor sumado a estos otros análisis, o puede encarar estos análisis que vamos a ver de manera totalmente independiente. Yo voy a trabajar, como dije, a nivel Cava, por ende entré a la IDE de Cava, pero a la IDE de estadísticas, ¿sí? De datos de la sección de estadísticas del gobierno de la ciudad, ¿sí? Del GCBA. Voy a trabajar con algunas capas como distribución de farmacias, por ejemplo, los cajeros automáticos, puntos verdes y algunas que estoy viendo aquí. Las voy a reproyectar a la faja correspondiente para trabajar todas con coordenadas planas y las voy a levantar en el QGIS y vamos a ver algunas herramientas más, como dije, que nos van a permitir hacer un análisis de concentración, ¿sí? Así que bueno, voy a abrir el QGIS y voy a tener las capas levantadas y reproyectadas y vamos a comenzar con una herramienta que se llama mapa de grilla, ¿sí? Vamos a ver luego una o dos herramientas más y la idea es, como les decía, complejizar un poco en conocer, ¿sí? Distintas herramientas que nos van a permitir ver cómo es la distribución, ¿sí? de la variable. Hay lugares donde hay mayor cantidad de eventos, menor cantidad de eventos, ¿sí? Hay mayor frecuencia de del comportamiento, de existencia, ¿sí? De ese fenómeno, o menor frecuencia, así como es la concentración. Bien, vamos al QGIS. El complemento que vamos a utilizar, como ustedes están viendo en el QGIS, es el Visualist, ¿sí? Lo buscan, Visualist, ¿sí? Aquí lo tienen, fíjense cómo se llama, es un complemento para el análisis del crimen, ¿sí? Justamente es lo que les decía, sirve para analizar distribución de frecuencias, ¿sí? Densidad, intensidad, concentración, frecuencia, ¿sí? Cómo es ese mapeo del comportamiento de esa variable. Lo vamos a instalar. Una vez que lo instalamos, lo terminamos de instalar y lo vamos a buscar en la caja de procesos. Los invito también a que en SIG3 continuamos con algunas herramientas de este plugin. Tiene cuestiones de autocorrelación espacial, de hotspot, puntos calientes, que no es lo mismo que mapas de calor. Tiene algunas otras herramientas que son interesantes, así que los invito también a que chusmen. Van a la caja de herramientas y ponemos Visualist, ¿sí? En este caso el complemento, si ustedes lo encuentran en alguna herramienta por aquí, buenísimo, yo nunca lo encontré, así que directamente lo buscamos en la caja de herramienta. La herramienta que vamos a ver, entonces, les decía, es el Grid Map, ¿sí? Yo ahora voy a cargar las variables que me bajé de la página de estadística de Cava, las voy a reproyectar a faja 5 y las voy a estilizar para empezar a utilizar esta herramienta de concentración, ¿sí? Bien, les decía, vamos a utilizar Grid Map, ¿sí? Fíjense, generalmente si uno se posiciona nos aparece como un tooltips y nos dice que este Grid Map divide todo el área que nosotros le definamos en cuadrados, ¿sí? En grillas, donde cada grilla va a representar el recuento, ¿sí? O el número de eventos, ¿sí? Que se suceden dentro de cada celda. Ahí tienen para seguir leyendo. Esto va a estar en función del tamaño de celda que uno configure y de la extensión total, ¿sí?
del área de estudio, que en este caso va a ser Cava, pero imagínense si fuese a nivel provincia, bueno, ni hablar a nivel país. Entonces la representación de un grid map va a variar en función del tamaño de cada celdita, de cada grilla, de cada cuadrado y del área total. Vamos a hacer un grid map, ¿sí? Un mapa de grillas, un reticulado de... ¿Qué pasó? Doble clic, ahí está. De cajeros automáticos, empecemos con esa, ya que ustedes venían trabajando con esta capa. Fíjense que lo que esta herramienta permite es que sean una capa de tipo puntos como inputs, ¿sí? No pueden ser líneas ni polígonos, sino que tienen que ser inputs, puntos como inputs, y fíjense que está reproyectado, y esto va a ser interesante porque a la hora de darle el tamaño de píxel, el tamaño de celda, digamos, estaría en metros y no en grados, siempre por eso es mucho mejor y es recomendable trabajar con coordenadas planas, ¿sí? Y no geográficas. Entonces le decimos, después pueden hacer con el resto, vamos a hacer un ejemplo más o dos, pero la idea es que ustedes sepan, acá eligen ¿sí? el input en este caso, vamos con cajeros automáticos, en este caso si tuviésemos seleccionado los cajeros de determinado barrio, ¿sí? O los cajeros seleccionados a partir de una característica del total, no el total, sino una muestra o aquellos que cumplen con determinada condición y estarían seleccionados, deberíamos apretar aquí. O sea, que solo tome en cuenta los cajeros seleccionados y no el total de la capa, ¿sí? En este caso no tenemos ninguno seleccionado, por eso está grisado, digamos inhabilitada esta opción. Vamos a decirle cuál es la extensión de la grilla, el área total. Yo quiero que me tome todo Cava. Por ende, vamos acá y que la calcule de una capa, ¿sí? En este caso le podemos decir igual a cajeros automáticos, o lo que podemos hacer es, que lo voy a hacer, traer una capa de Cava, tenemos la de radios censales a mano y que por ejemplo nos tome la extensión a partir de esa capa, ¿sí? Podríamos tener el límite de Cava. Así que la voy a buscar y ahora vamos a cargar la capa de Cava. Acá como ven subí la capa de radios censales, ¿sí? La que se bajaron de la página del INDEC, ¿sí? La de polígonos con los límites de radios censales, esta capa violeta, me sirve para darle la extensión, ¿sí? Del área de estudio, para que me abarque Cava. Entonces, vamos a dejar en este caso solamente las que nos interesan, ¿sí? Los cajeros automáticos, que me haga este recuento de grillas y el área de estudio que sea Cava. Lo que podemos pensar o decirle a la herramienta es que cajeros automáticos, habíamos dicho que la extensión ahora sí me aparece la capa de Cava, y acá que me haga un recuento de cuántos cajeros automáticos existen dentro de una celda de 100 por 100 metros cuadrados, o tal vez de 1000 por 1000, ¿sí? De 1 kilómetro. Me parece que 100 podría ser un poco chico, así que a ver, veamos, pensando que esto estamos hablando de metros, del gobierno de la ciudad, ¿sí? De 1000 metros estaríamos hablando de 10 cuadras. Vamos a ver qué nos hace. Entonces, el input, ¿sí? La extensión a nivel Cava, con una grilla de 1000, con una celda de 1000 por 1000, ¿sí? De 1000 metros. Este es el campo en el archivo de salida donde les va a poner el número, el recuento, ¿sí? El número de cajeros automáticos, en este caso, que existe por cada celda, por cada superficie de 1000 por 1000. Esto vamos a guardar la capa o lo podemos hacer de forma temporal. Lo vamos a guardar y esto es cajeros automáticos. Le vamos a cortar un poco el nombre para que no sea tan largo, que a veces genera problemas. Y le ponemos grid, ¿sí? Y esto es de 1000.shape para saber el tamaño, ¿sí? De píxel, de celda que le hemos puesto. Vamos a darle
correr. Y fíjense que ahí nos hizo, ¿sí?, el mapa resultante. Esto lo vamos a tapar, a achicar, así podemos visualizar mejor. Bien, acá tenemos los cajeros automáticos, ¿sí? Y acá tenemos la capa de salida. Fíjense que esto es una capa de polígonos, ¿sí? Pareciera una capa raster, pero en realidad es una capa de polígonos donde me dividió todo el área de estudio que yo le marqué, que es el área a nivel cava, ¿sí?, dada por la capa de radios censales. Todo el área de estudio me la dividió en grillas, ¿sí?, en celdas de 1000 metros por 1000 metros. Entonces esto nos sirve para zonificar, ¿sí?, para ver cómo es el comportamiento, cómo es la distribución espacial, en este caso de los cajeros automáticos, por zonas cada 1000 metros, ¿sí? Cada 1000 metros de extensión de superficie podemos ver cuáles son los lugares mayores o menos, donde mayor se dan la cantidad de cajeros automáticos, ¿sí? Sirve mucho para zonificar justamente, si uno tuviera que dividir a toda la capital federal en cuadrados de 1000 metros, ¿dónde se encontrarían la mayor cantidad de cajeros automáticos? ¿Dónde se encontraría la menor cantidad de cajeros automáticos? ¿Sí? Para varios estudios puede ser interesante. Por ejemplo, yo que trabajo en AISA, hemos utilizado este tipo de herramientas para ver la densidad de conexiones, de densidad, digamos, en algún punto de conexiones a la red, ¿sí?, de agua potable de la gente cada 5 cuadras, cada 10 cuadras, depende el grado de detalle o de resolución, ¿no?, definido por esta grilla. A veces estaba bueno mapear cómo iba variando la densidad en función de definir superficies, ¿sí?, pedazos del territorio de interés. Bien, fíjense la etiqueta que les pone, les hace el recuento, ¿sí?, y los colores van acorde a la cantidad de cajeros automáticos del recuento. Acá nos dice, están los colores más oscuros, los más negros y grises, y vemos que dice 75, 50, 37, 44, ¿sí?, en cajeros automáticos, o sea, contó todos esos eventos que nosotros sabemos que un punto es un cajero automático, ¿sí? Podría ser un punto 1000 cajeros automáticos, depende cómo tengamos el dato, o si estuviésemos hablando de población o de otra variable. Entonces acá hizo un recuento, ¿sí?, de 48 eventos, 48 cajeros automáticos en esta superficie de 1000 por 1000. Y acá tenemos los grillas, ¿sí?, las grillas con menor cajeros automáticos que analizó. Lo que también podemos hacer con esto es tal vez quedarnos, bueno, en este caso estamos divididos en como 7-8 clases, podemos estilizar esto, ¿sí?, como ustedes saben, con cualquier capa vectorial, podemos decirle que lo estilice allá, tal vez en 5 clases, tenemos cortes naturales, y le podemos decir tal vez que nos genere otra rampa de colores. Ahora la vamos a mejorar. De todos modos, fíjense lo que nos pasaba la otra vez. Habría que invertir la rampa, ¿sí? Acá nos quedó con menor color, donde hay mayor concentración, ¿sí? A veces está bueno acompañar, a menos que lo crítico sea donde no hay. Si lo crítico es para remarcar los lugares donde no hay cajeros automáticos, bueno, a veces el color más contundente está bueno para marcar la zona crítica, ¿sí? En este caso, yo quiero invertir el color porque quiero que donde haya más color haya más cajeros automáticos, y también lo que vamos a hacer es darle transparencia a la capa. Vamos acá, sí, estaba bien, a la parte de color, y en opacidad vamos a ver si esto, ahí está, ayuda, ¿sí?, a visualizar. Acá tenemos 5 clases por cortes naturales. Podríamos hacer tal vez
En este caso también, a ver cómo quedaría por valores intervalos iguales, a ver cómo se comportaría, ¿sí? Un poquito más, hay como 12 o 13, ¿sí? Fíjense en intervalos iguales y nos dice, yo lo que puedo hacer, esto lo vamos a sacar, es quedarme con los intervalos que más me interesan, puedo ver solamente representados eso, o qué pasaría si yo lo hago también por cuantil, habría que ver si, fíjense, voy a tener, perdón, acá tenía el 5, voy a tener 5 capas, sí, vamos a tener el 20% de mis casos en cada una, pero fíjense los valores que adopta, ¿sí? El 20% de valores más altos adopta casi todos los de 3 a 75, o sea, eh, nada, casi todos mis valores no estaría muy bueno representando esto, así que lo que podemos hacer, volvemos a cortes naturales. Esto es importante porque a veces uno tiene que indagar en cómo está el dato, ¿sí? Cómo está el histograma, también hay que mirar cómo vienen los datos para ver, digamos, qué estilización conviene darle o qué queremos representar en realidad, dónde queremos poner el foco eh, de la distribución o de lo que nos interesa. En este caso, vamos a dejar cortes naturales, ¿sí? Que fue la que mejor representación generó en cuanto a poder ver la distribución de la variable en sí sin verla por intervalos iguales, que tampoco estuvo mal, o por cuantiles, ¿sí? Que digamos que no era muy representativo en este caso identificar dónde se encuentra el 20% más crítico de lugares con mayor, porque casi todos los datos este, bien, entonces habíamos hecho este mapa de grillas, ¿sí? Para ver el recuento de los cajeros automáticos cada 1000 metros, cada 1 kilómetro por 1 kilómetro, cómo es el comportamiento, dónde son los lugares, ¿sí? La zonificación, donde hay mayor y menor concentración de la variable, por cortes naturales. Nosotros podríamos quedarnos con los lugares donde hay donde se da el máximo, ¿sí? Según los cortes naturales, o lo que nos permite QGIS, que esto sí que no lo tiene ArcGIS, que está muy bueno, que nos permite como ir prendiendo y prendiendo y apagando solamente, digamos, por categoría de intervalos y ver solamente estas dos capas de intervalos. Fíjense, ahí tenemos, gracias al mapa base, lo que decíamos antes, la ubicación, ¿sí? Acá es donde se darían el máximo de concentración de cajeros automáticos. Fíjense los valores que van de 24, 37, 50 y acá se daría el máximo con 75, que sería justamente la zona céntrica, ¿sí? Lo que habíamos visto antes de por cuantiles, que cuantiles podríamos ver dónde está el 20% más crítico, o por deciles, quintiles, tiene que ver con que, claro, nos había mostrado que tenemos gran cantidad, a ver, acá lo vamos a ver mejor, si nosotros prendemos todas, como esto nos está tomando el total de la grilla, fíjense todas aquellas que están en color amarillo, que tienen casi que la mayoría no tienen valores. Entonces esto nos genera una gran cantidad de datos con valor cero, que es lo que nos pasaba, que terminaba teniendo mucho peso al dividirlo por cuantiles. Algo que también, ahí se me fue la barrita esta flotante. Se me unió con la capa de contenidos que se puede hacer. Algo que podemos hacer
es mirar el histograma de la variable para entender justamente cuál sería la mejor representación al clasificarlos en clases que enfoquen lo que a uno le interesa enfocar de la variable. ¿Sí? Fíjense acá, lo tenemos entonces por cortes naturales en 5 clases y podemos ver el histograma. ¿Sí? Acá tenemos que cargar los valores y acá tenemos, en función de esta paleta de colores, de estas clases y de cortes naturales, cómo van comportándose los datos, y esto es lo que pasaba con los cuantiles. Fíjense la cantidad, ¿sí?, de frecuencia, esto es un histograma, la cantidad de recuento de casos que existen con valor 0, ¿sí? La mayoría, por así decirlo. Entonces esto es lo que nos pasaba y lo que terminaba definiendo o determinando al clasificarlos por cuantiles, ¿sí? Que tenemos muchos valores ceros. Algo que también ustedes pueden hacer es, en caso de que moleste, el etiquetado, ya que los colores nos están indicando el peso, ¿sí? La cantidad de eventos o de recuentos en cada grillo, es bloquear, es digamos destilar o que no nos aparezca en la etiqueta, por si llega a molestar para alguna representación. Vamos a Labels, ¿sí? Y acá podemos decirle bloquear las etiquetas, que no me lo muestre, lo aplicamos y vemos la representación por los colores que denota la cantidad y sacamos las etiquetas por si en caso de que no deseamos que nos dificulte la visión, ¿sí? También es importante la tabla de atributos de esta capa de salida, ¿sí? De esta capa de grillas, digamos, de zonificar la cantidad de cajeros automáticos, en este caso cada 1 kilómetro de superficie de cava. Fíjense que yo voy a tener para cada grilla la cantidad de eventos, ¿sí? Del mínimo al máximo. Si apretamos doble clic sobre el nombre del campo, me lo ordena de modo ascendente y de modo descendente, va de un 75 a 0 como valor mínimo y máximo que adopta la variable, ¿sí? La cantidad de cajeros automáticos en cada zona de 1000 por 1000 metros, ¿sí? Uno podría generar un campo nuevo y calcular la densidad, ¿sí? Estrictamente hablando, la cantidad de cajeros automáticos por la superficie, sabiendo la cantidad de cajeros, en este caso, por ejemplo, de 44, ¿sí? ¿Cuál es la densidad de 44 sobre los 1000 por 1000 metros? ¿Sí? Bien. Lo que podemos hacer ahora es, fíjense aquí que tenemos esta seleccionada en amarillo porque es la que seleccioné desde la tabla de atributos. Recuerden con la herramienta de deseleccionar, limpiamos la selección realizada desde la tabla de atributos. Siempre que seleccionamos algo, un registro en la tabla de atributos, nos lo vale a seleccionar en el mapa y viceversa. Si seleccionamos una grilla, en este caso un registro, que sería cada pedacito, cada celdita desde el mapa, también nos va a seleccionar siempre en la tabla de atributos. Esta es la interacción que permite el SIG entre la información alfanumérica y su representación espacial en el mapa. Al tener esta capa así generada, donde construimos una capa nueva para construir información espacial, para producir nueva información espacial, nos va a permitir también relacionarla con otras capas, con otros datos, cruzar variables para seguir realizando análisis espacial. Por ejemplo, si yo lo quiero relacionar con los radios censales, ya que lo tenemos aquí, podemos estilizar la capa de radios censales donde solamente se nos vea el límite, ¿sí?, de los radios. Vamos a decirle que sea sin relleno, que solo nos muestre el outline, ¿sí?, o el borde. Acá tenemos los radios censales, podemos quedarnos con las capas, los intervalos que mayor nos interesan, donde hay mayor densidad de cajeros automáticos, ¿sí? Uno podría indagar cómo se comporta
según esta grilla de 1000 por 1000 los cajeros automáticos en relación a la cantidad de radios o en relación a alguna variable mapeada que tengamos en los radios censales. También, por ejemplo, podemos seguir superponiendo capas y vemos cómo la capa de consulados están distribuidas, ¿sí?, de una forma que está espacialmente relacionada a la distribución de los cajeros automáticos. Habría que ver o habría que indagar si a alguno le interesa la relación, o podrían buscar una variable donde haya una problemática o una hipótesis de relación entre la distribución espacial de los cajeros automáticos y alguna otra variable que sea pertinente, ¿sí?, o que tenga un significado que podría estar relacionado los bancos, la distancia a los bancos, o algo que pueda estar relacionado con la distribución de cajeros automáticos. En este caso, como habíamos también bajado consulado, lo relacionamos con consulados. Siempre ustedes van a poder ir haciendo zoom, los símbolos se van acomodando a la proporción del zoom. Fíjense la distribución acá de consulados, cómo coincide con la máxima concentración de cajeros automáticos. Estaría bueno ver con qué variable se podría relacionar, ¿sí?, tanto una como otra, para justamente, a partir del análisis espacial, sacar hipótesis o sacar correlaciones, ¿sí?, en la distribución espacial. Bien. Podríamos avanzar, en el caso acá porque tenemos consulados, o con la variable que puede ser interesante relacionarla con cajeros automáticos, es en hacer también un mapa de zonificación, ¿sí?, de grilla cada 1000 metros, cada 1 kilómetro, de la capa en cuestión, por ejemplo de consulados, y comparar cómo es la concentración de cada variable para la misma unidad comparativa de grillas de 1000 por 1000 metros, ¿sí? Vamos a GridMap. Podemos hacerla de consulados. Vamos a decirle que también tome como extensión de área de estudio para el cálculo Cava. Vamos a decirle que sea también de 1000 metros para que sea comparativa la densidad para la misma zona, ¿sí?, para cada grilla de 1000 metros. Bien, acá tenemos entonces el resultado de la zonificación para ver el recuento de los eventos, en este caso sería de los consulados. Fíjense que por default siempre nos los va a poner en escala de grises, y en este caso pareciera ser que son como 7 clases. Podemos, como ya vimos, configurar esto para que sea igual, pongámoslo en 5 clases, cortes naturales, siempre podemos ver el histograma, lo vamos a dejar en escala de grises, y tal vez le podemos dar un poquito de opacidad, ¿sí?, de transparencia en realidad. Y vamos, ahí lo vamos a tener. Lo que estamos viendo lo vamos a grabar. Fíjense, nosotros tenemos ahí, vamos a sacar las capas que tal vez no tienen mucho sentido. Esta sería donde existen más, ¿sí?, consulados, que es lo que la zona céntrica que habíamos más o menos identificado antes. Y acá es donde uno ya puede empezar a jugar, ¿sí?, en el cruce de las variables, comparar para la misma unidad territorial, ¿sí?, que en este caso son zonas de 1000 por 1000 metros, cómo se comporta una variable en relación a la otra, ¿sí? Recordemos que acá habíamos sacado la etiqueta, ¿sí?, para volver a ponerla. Volvemos a decirle, ¿sí?, que la aplique. Y acá tenemos, ¿sí?, fíjense que la unidad, acá decía 7, por ejemplo, consulados, y hay ahora 75 cajeros automáticos. La unidad territorial, sí,
es la misma porque la extensión del área de estudio fue la misma para las dos variables y la extensión de grilla, el tamaño de grilla fue la misma para las dos variables. La extensión del área de estudio fue de todo cava para ambas variables y la extensión de cada grilla fue de 1000 por 1000 para ambas variables. Entonces, una grilla en una variable se superpone en el mismo, coincide exactamente en su ubicación con la misma grilla para la otra variable, ¿sí? Si uno cambia uno de esos parámetros, además de cambiar esta relación, va a cambiar la representación, ¿sí? Obviamente, de la variable que está mapeando con esa nueva configuración. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es justamente en variables que les interesen ver cómo se comportan o qué relación o qué correlación podría existir, ¿sí?, entre ambas. Bien, también le pueden dar más transparencia y jugar con la estilización y con las cortes, ¿no?, de clase. Bien, esto es lo que es entonces ver cómo se comporta espacialmente, cómo se distribuyen en función de definir zonas, de definir unidades territoriales o de definir grillas, sí, en este caso de cada 1000 kilómetros, cada 1000 metros, donde se encuentran los mayores y menores eventos de, en este caso, consulados, de cajeros automáticos o de las variables que a ustedes les interesen, cada 1000 metros de superficie de cava, ¿sí? Esto sirve mucho para ordenamiento territorial, para caracterizar, para la planificación, ¿sí?, para conocer y para justamente las variables y para establecer relaciones, si es que podría existir, ¿sí?, alguna variable dependiente, independiente, o tiene que ver que habría que indagar bien, obviamente, ¿no?, en profundidad, o tiene que ver que esto es una zona bastante céntrica, es una zona bastante con un nivel socioeconómico de capital bien característico. Acá hay mucho para indagar, pero la idea es que son herramientas que a ustedes les permiten producir nueva información a partir del análisis espacial y que sirven para el análisis y para la caracterización espacial de las distribuciones justamente de los datos, ¿sí?, de los datos geográficos. Bien, entonces acá teníamos nuestro mapa en función de los cajeros y acá tenemos, ¿sí?, nuestro mapa en función de los consulados. Bien, pueden continuar ahí probando con las otras variables o con otras de interés para el trabajo final para obtener mapas, ¿sí?, de concentración, de recuentos, ¿sí?, de la frecuencia, ¿sí?, de los eventos, de zonas, tamaño para un área de estudio, como en este caso cava. Algo que también pueden hacer es, por ejemplo, quedarse con la grilla que ya definieron, de 1000 por 1000. En este caso le decimos que nos lo muestre con símbolo único, ¿sí?, y que sea sin relleno y que tenga, ahí vemos el grosor, ¿sí?, un outline. Le podemos a nivel visual, ¿sí?, sacar la etiqueta, como ya vimos. En este caso quedó blanca, le ponen negro o el color que desean. Y ustedes podrían ir agregando en la tabla de atributos, ¿sí?, por un join o por un join espacial, pueden ir agregando todos los recuentos de todas las variables para cada celda, ¿sí?, los recuentos de cajeros automáticos para cada grilla de 1000 por 1000, ¿sí?, los recuentos de consulados en este caso, los recuentos de farmacias o de todas las variables de interés. Entonces ustedes podrían tener un shape, una capa, ¿sí?, donde ya tienen definida la grilla y donde le van agregando información de recuentos de todas las distintas variables de interés para poder seguir haciendo procesos, análisis, mapeos, ¿sí? Bien, con esto terminaríamos el ejercicio de Grid Map. Vamos a pasar a otra herramienta. Siempre acuérdense de guardar
el proyecto y tienen un panorama de la potencialidad, ¿sí? O los usos que podrían darle a esta herramienta que se utiliza mucho, como les dijimos antes, en lo que es planificación, ordenamiento, para proyectos, ¿sí? Para esbozos de proyectos a nivel urbano en este caso. Bien, vamos a pasar entonces a otras herramientas.